¿No sabes nada de la niña? ¿Nada? ¿No te has enterado tampoco? Hay elementos de comisión fuertes que le puedo asegurar casi el 95% es el autor. A casi 3 meses del horrendo crimen que conmocionó a la ciudad de Huancayo. Ese día, Edith había acompañado a su madre a una ceremonia de clausura escolar. Era el cierre del año lectivo, un evento rutinario al que acudieron juntas hasta su finalización. Al regresar a casa, mientras ordenaban algunas cosas, su madre recordó que habían olvidado devolver 2 libros del colegio. Pensando que no representaba ningún peligro, le pidió a Edith que los entregara por su cuenta. El trayecto era corto, una distancia que ya conocía y había recorrido en otras ocasiones sin inconvenientes. No hubo motivo de preocupación, solo la expectativa de que regresaría en cuestión de minutos. Pero esos minutos se volvieron horas. Y la calma inicial dio paso a una inquietud cada vez más pesada. Al notar que su hija no regresaba y que no tenía forma de contactar con ella, decidió notificar a las autoridades, sumado a los vecinos que se organizaron para colaborar en la búsqueda y difusión de la noticia en redes sociales. Por desgracia, a aproximadamente 50 minutos de su vivienda, en una zona alejada del sector escolar, se descubrió una maleta abandonada a un costado de la calle. Al inspeccionarla, los agentes encontraron a un ser humano en su interior. Era de noche. Las agujas marcaban las 11 cuando se confirmó lo que nadie quería escuchar. Era Edith. Las investigaciones empezaron con la escena del crimen. Una maleta que no parecía haber sido usada y restos biológicos. Así que revisaron las cámaras de seguridad de la zona, determinando en primer lugar su trayecto, desde la ubicación en el que hallaron a Edith, y el colegio de San Francisco al que tenía que regresar los libros estudiantiles. Las cámaras de seguridad mostraron las siguientes imágenes, donde estaba un sujeto al lado de la menor con tranquilidad, hasta detenerse en una vivienda en la que ingresaron. Sin embargo, tiempo después solo saldría el sujeto. Continuando con su recorrido, este fue registrado en las inmediaciones de un local de vestimentas y equipaje, por lo que tuvieron que revisar también las grabaciones del propio establecimiento comercial. Aunque las imágenes eran borrosas, por su manera de vestir pudieron identificarle y comenzar la investigación con los que le atendieron. Este había adquirido la misma maleta en la que se encontró el cuerpo de Edith. Y además se pudo descubrir de quién se trataba. Amador Edwin Quispe. Todo este proceso hasta su posterior detención duró aproximadamente 72 horas. Y con ello seguiría el interrogatorio, donde por supuesto intentó negar su implicación en el crimen. Aunque admitió haber establecido contacto con ella hacía 2 semanas, bajo la excusa de regalarle dinero para que ella pudiera comprar lo que quisiera. Sí, tranquilo. ¿Qué pasó? Entró y le dije, ¿sabes que ayudan a acomodar un discos en mi cuarto y voy a pagar? Pero a pesar de sus excusas, la evidencia era demasiado contundente para evitar el juicio. Con las señales de abuso más que reconocibles, la había atacado con la bestialidad requerida para dejarle marcas pronunciadas en su pequeño ser, y le acabaría arrebatando la vida mediante estrangulamiento. Con Edith sin vida tuvo que buscar la manera de ocultarla, así que tras adquirir el equipaje se subió en su vehículo para depositarlo en el lugar donde fue descubierta. Aún con ello Edwin nunca vería una sentencia ni el pasar de los años en la cárcel, ya que tras aplicarle prisión preventiva para 9 meses, antes de llevarse a cabo el juicio fue hallado sin vida, asfixiado con una prenda de vestir. ¿Ahí fue? Sí. Y ahí en el sótano. Estaba como le digo, fuera de mi vida. Es natural si en este punto consideras que era lo mejor. De hecho, en términos prácticos así fue. Aunque lejos del nivel de sufrimiento que otorgó a Edith en su residencia. Ninguna condena hubiera cubierto las atrocidades descritas en la parte médica y de defunción de su víctima. Este tipo de actos, además de ser execrables, ocurren con una incidencia mayor de la que puedes imaginar. Como el caso de una menor violada por su primo durante el velorio de su propia madre. Este en particular consiguió darme un repelús,
que pensaba haber controlado desde el segundo video que he presentado sobre estas tragedias. Ocurrió a las 8:30 de la noche, en una finca de un barrio llamado Borges. La familia era testigo del velorio de la madre del criminal, y fue durante este proceso en el que la atacaron sin misericordia por el dado vínculo genético. Luego del crimen ella irrumpiría durante el velorio, gritando, con la ropa inferior bajada y sangrando desde esa zona hasta el suelo. O el caso de Dioselina Zavala, una mujer que descubrió que su yerno, el padre biológico de su nieto, satisfacía sus enfermizos instintos desde que era tan solo un bebé. Como puedes visualizar en esta publicación, ni siquiera ha recibido justicia a pesar de la exposición que ha intentado realizar Dioselina. O este caso de otro juez que, a pesar de reconocer que hubo, lo que él menciona como tocamientos, dejó en libertad a un criminal confeso libre por las calles sin restricciones. Lo conducente es emitir fallo condenatorio. Se emite fallo fallo absolutorio al señor Alejandro por insuficiencia para creer. Sí, señora. Señoría, una pregunta. Claro. Usted vio a mi hija, ¿no le creyó? Desde luego que le creí en el tema del tocamiento. Su hija jamás mencionó el tema del lugar. Sinceramente, intento no abordar este tipo de temáticas tan seguido debido a su gravedad, pero sabiendo que pronto se vienen las celebraciones del Día de la Niñez en México, tuve que presentar los casos ya mencionados. Y esto va de la mano respecto a cierto contenido en Internet, con el que he empezado la recopilación de información de crímenes digitales. Porque muchas veces he visto las respuestas de quienes justifican estos actos, diciendo que al final no son ellos los que han participado físicamente. Solo han observado, consumido y promocionado fotografías que otro sujeto capturó. Cuando mucho de este material proviene de familiares, de conocidos de esas víctimas inocentes que no tienen ni la menor oportunidad para detener el infierno. En México se estima que 1 de cada 4 pequeños ha sido víctima de abuso. Son millones de voces silenciadas, cargando cicatrices invisibles que ninguno quiso ver. Pero detrás de esas heridas no solo hay individuos aislados. Hay algo más. Una maquinaria. Un mercado negro de dolor que se alimenta en las sombras. En 2020 casi 800.000 archivos de este material circularon en redes. Solo en México. En el mundo los podemos contar por millones. Cada imagen y cada video no es un simple archivo digital. Es la prueba de un acto traumático. De un momento arrancado de la inocencia de una persona. Cada vez que uno de estos contenidos se comparte o se descarga, se perpetúa el abuso y se abre la puerta a nuevos horrores. Porque no hay material de este tipo sin crimen. El consumo crea demanda y la demanda promueve a producir, y la producción inevitablemente destroza vidas. Pero hay algo aún más oscuro. En ese mundo clandestino, el placer desviado no siempre termina con una cámara apagándose. En muchos casos el silencio es comprado con sangre, para no dejar testigos. Para borrar pruebas, los agresores acaban con sus víctimas. Lo hacen en secreto, protegidos por la certeza de que para ellos, esos pequeños seres humanos son mercancía. Fue condenado a 60 años de cárcel. Había sido extraditado desde Venezuela. Este hombre es Juan Carlos Sánchez, conocido como el Lobo Feroz. Fue sentenciado a 60 años de cárcel por abuso. Las cifras que se conocen son apenas la punta del iceberg. Porque en México se calcula que solo 1 de cada 10 de estos casos llega a ser denunciado. Y de esos muchos terminan en la oscuridad de un sistema que no alcanza a proteger ni a hacer justicia. La conexión es brutal pero real. Cada persona que consume este material está financiando el infierno de una víctima. Está financiando su dolor. Aun si no hacen un desembolso directamente de dinero. Y en no pocas situaciones, está financiando su muerte. Con ello quiero decir que a partir de ahora empezamos a exponer a usuarios, casos reales y grupos relacionados. Experiencias de personas anónimas y fotografías, que revelan el funcionamiento de estas criaturas miserables. No tenía claro nada. Caminaba. Y hasta que un momento le dije, ¿sabes qué? Me dijo, no, pero ¿por qué? No te soy desesperado. O yo te voy a sacar. Antes de eso, subí el volumen de la televisor. Y yo
dio el máximo. Y cuando la segunda vez le dije eso, quiso gritar. Sí, pero